Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Bueno, en esta ocasión quisiera compartir contigo una pequeña catequesis sobre la autoridad de la iglesia, fuentes de la revelación o autoridad de la iglesia, donde está sustentada el famoso trípode católico, donde descansa la revelación y la autoridad de la iglesia. Sabemos que la Iglesia Católica tiene como fuentes de revelación a la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición. La tradición es la fuente del cual surge la Sagrada Escritura y lo que posteriormente va a quedar por escrito en el magisterio de la Iglesia. Jesús es quien funda la Iglesia Católica y le da esa autoridad a sus apóstoles. Jesús tenía una misión: salvar al hombre y a todos los hombres, al hombre íntegro en todas sus dimensiones y a todos los hombres. La salvación traída por Jesús, hecho por Jesús, debe prolongarse en el tiempo y en el espacio. Como Jesús hecho hombre estaba limitado en tiempo y en espacio, entonces Jesús prolonga esa misión de que la salvación llegue a todos los hombres y lo hace a través de la iglesia. A esta él le da la autoridad. ¿Para qué? Para que la salvación sea conocida, para que la salvación sea eficaz en todos los hombres. Y el medio por el cual él quiere que esa salvación llegue es a través de la Iglesia Católica, a través de la enseñanza de la Iglesia Católica y de los sacramentos. Recordemos, sacramento viene de la palabra sacramentum. Sacra significa sagrado, santo, y mentum, instrumento, modo, camino o medio por el cual se llega a ser santo. Sin santidad nadie verá a Dios, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, en la Iglesia Católica, esto es un catecismo para católicos y no católicos. A saber, en la Iglesia Católica, la autoridad sobre el cual descansa toda la fe católica está revelada en la Biblia, las Sagradas Escrituras, y también en la tradición, en el magisterio de la Iglesia, en los documentos de la Iglesia Católica y la tradición. Así como la Reforma Protestante también tiene su catecismo, el catecismo de la Reforma Protestante, el padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero, ha elaborado un catecismo en el cual queda contenido las enseñanzas de Martín Lutero y lo que se va a mal llamar la Reforma Protestante, luego va a venir a darnos a conocer. En la Iglesia Católica también tenemos el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, el objetivo hoy es de hablar del catecismo de la Iglesia Católica principalmente. En la Iglesia Católica, a lo largo de los años, también se ha elaborado otros catecismos en la Iglesia Católica. San Pío X, en su catequesis, porque en aquella época, en la época de San Pío X, lo que se hacía era habían ciertas preguntas que el católico quería conocer. Entonces él elabora un catecismo como preguntas y respuestas para satisfacer las interrogantes que surgían en la iglesia en aquella época. Luego, con el correr de los tiempos, se inventa la imprenta, viene la Reforma Protestante y en tiempos ya postconciliares, después del Concilio Vaticano II, piden al Papa San Juan Pablo II que elabore un catecismo universal. Y es ahí donde tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, aprobado por el Papa San Juan Pablo II y en cuya elaboración estuvo el cardenal en aquel entonces, Joseph Ratzinger. Entonces, este es el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora conozcamos lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. En la contratapa del catecismo de la Iglesia Católica está un texto de la Constitución Apostólica Fidei Depositum, que es la constitución con la cual el Papa San Juan Pablo II aprueba este catecismo. Y dice el catecismo de la Iglesia Católica, dice el documento magisterial, el catecismo de la Iglesia Católica que aprobé el 25 de junio pasado y cuya publicación ordeno hoy en virtud de la autoridad apostólica es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas o iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. Acá está el trípode de lo que habíamos hablado. Lo reconozco como un instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial
y como norma segura de enseñanza de la fe. Dios quiera que sirva para la renovación a la que el Espíritu Santo llama sin cesar a la iglesia, cuerpo de Cristo, en peregrinación hacia la luz sin sombra del reino. La aprobación y publicación del Catecismo de la Iglesia Católica constituyen un servicio que el sucesor de Pedro quiere prestar a la Sagrada Iglesia Católica, a todas las iglesias particulares, en paz y comunión con la sede apostólica de Roma. En él sostener y confirmar la fe de todos los discípulos del Señor Jesús. Lucas 22, 32. Así como de reforzar los vínculos de la unidad en la misma fe apostólica. Y en el último párrafo, que está contenido en el documento, en la contratapa del Catecismo de la Iglesia Católica, este catecismo no está destinado a sustituir a los catecismos locales, debidamente aprobados por las autoridades eclesiales, los obispos diocesanos y las conferencias episcopales, sobre todo cuando estos catecismos han sido aprobados por la Santa Sede. El Catecismo de la Iglesia Católica se destina a alentar y facilitar la redacción de nuevos catecismos locales que tengan en cuenta las diversas situaciones y culturas, pero que guarden cuidadosamente la unidad de la fe y la fidelidad a la doctrina católica. Bueno, la fuente más segura de lo que la Iglesia enseña está contenido en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué dice el Catecismo? Bueno, vayamos a conocer primero cómo está estructurado el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica está estructurado en 4 partes. La primera parte es la profesión de la fe. Allí lo que el Catecismo de la Iglesia Católica va a dar la respuesta a lo que la Iglesia cree. ¿Qué es lo que la Iglesia cree? Se desarrolla el credo, entonces están todas las preguntas que uno pueda tener sobre la fe de la Iglesia. La segunda parte, los sacramentos de la fe. Ahí estamos en la liturgia de la Iglesia y los sacramentos que ya habíamos mencionado anteriormente. La tercera parte, la vida según la fe. Ahí es lo que la Iglesia vive. Responde a la pregunta, lo que la Iglesia vive. Recordemos, la primera parte, la profesión de fe, lo que la Iglesia cree. La segunda parte, los sacramentos de la fe o teología mística. Los sacramentos de la fe. Cómo vive su fe la Iglesia. Cómo lo vive, la tercera parte. La vida según la fe, ahí se desarrolla los 10 mandamientos. Y la cuarta parte, la oración en la vida de fe, la oración de la Iglesia. Ahí se desarrolla el Padre Nuestro. Está estructurado en 4 partes. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica está por encima al servicio, o qué lugar ocupa en cuanto a la Sagrada Escritura, la revelación escrita. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 80 en adelante. La relación entre la tradición y la Sagrada Escritura, nos dice el Catecismo. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidos y compenetrados porque surgiendo ambas de la misma fuente se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios por cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe de la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, nos saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así las dos han de recibir y venerar con el mismo espíritu de devoción. La interpretación de la fe, el depósito de la fe confiado a toda la Iglesia. El depósito de la fe, depositum fidei contenido en la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan
y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Ahora, el magisterio de la iglesia. ¿Qué lugar ocupa? ¿Cuál es su función? El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. Atención, la palabra de Dios no solamente fue revelada en forma escrita, sino también en forma oral. Ahora, dice el catecismo en el numeral 85, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles en Lucas 10:16, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Ahora quisiera derribar un poquitito para que nuestros hermanos no católicos vean y entiendan un poquito que están cayendo en un pecado que sería como calumnia o mentira cuando dicen que el catecismo católico contradice las sagradas escrituras. Ellos dicen que el catecismo contradice las sagradas escrituras y el catecismo de la Iglesia Católica no es bíblico. Bueno, hacia el final del catecismo hay un apartado con este título, índices. ¿Qué tenemos ahí? Índice de textos, Sagrada Escritura. ¿Será que en el catecismo de la Iglesia Católica está la Sagrada Escritura? Antiguo Testamento, libro del Génesis, acá, libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1. Está en el catecismo en el numeral 268, 279, 280, 290. Génesis 1, 2, Génesis. Todos los numerales del catecismo que nombran o que citan al libro del Génesis están acá. Todos los numerales del catecismo. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 2, Génesis 2. Que el catecismo no es bíblico. Todo el libro del Génesis. Todo esto es el libro del Génesis. Éxodo. Todas las citas del catecismo tomados del libro del Éxodo. Fundamento bíblico del contenido del catecismo de la Iglesia Católica. Seguimos en el libro del Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Todo el Pentateuco. Libro de Josué, libro de Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primero de Reyes, libro Segundo de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Macabeos, el libro de Macabeos, Job, Salmos, todos los salmos, todos estos son los salmos citados en los numerales del catecismo de la Iglesia Católica. Fundamentación bíblica del catecismo, Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico de Sirácida, Isaías, el profeta Isaías, todos los numerales del catecismo donde se cita a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ruth, Barut, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, todos los profetas, Jonás, Miqueas, Sofonías, Zacarías, Malaquías. Y el Nuevo Testamento también presente en el catecismo de la Iglesia Católica, fundamentos bíblicos, todos los numerales del catecismo, Evangelio según San Mateo, todo esto es el Evangelio de Mateo, citado en el catecismo de la Iglesia Católica. Todo esto es el Evangelio de Mateo.
Siguiente evangelio, todo esto es Mateo. Evangelio según San Marcos. Todo esto, el evangelio más corto, discípulo de Pedro. Evangelio según la predicación de Pedro. Evangelio según San Lucas, el médico amado. Todo esto es el evangelio de Lucas. Todo esto es Lucas. Lucas, discípulo de Pablo, escritor de Hechos de los Apóstoles. Todo esto es Lucas. Evangelio de Juan, el discípulo visionario. Todo esto que custodió a la Virgen María. Todo el Evangelio de Juan. Todo el Evangelio de Juan citado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Sigue acá. Todo el Evangelio de Juan. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Toda la vida de la Iglesia. El surgimiento de la Iglesia. Las cartas paulinas, cartas a los romanos, todas las cartas, carta a los corintios, las cartas paulinas, todas las cartas, segunda a los corintios, a los gálatas, efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, Timoteo, carta a Tito, los numerales del catecismo, donde citan textos bíblicos, carta a Santiago, carta de Pedro, segunda de Pedro, Juan, las cartas católicas, Apocalipsis, carta de Judas, libro de Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis. Los símbolos de la fe, citados según los documentos de la Iglesia Católica. Acá están todos los concilios ecuménicos, concilio de Éfeso, Constantinopla, Calcedonia, Nicea, Letrán, Lyon, Constanza, Florencia, Letrán, el concilio de Trento, concilio de la Contrarreforma, la tradición de la Iglesia, la voz de la Iglesia contenida en los concilios, todos los primeros concilios ecuménicos, todo eso, y luego los documentos eclesiales, Christus Dominus, todo lo que tenga que ver con los documentos de la Iglesia, documentos magisteriales de los diferentes papas, todas las citaciones que se dan, los concilios y los sínodos, los papas. Tenemos acá todos los papas, para quienes digan que el catecismo de la Iglesia Católica fue un trabajo, no, fue un trabajo de toda la Iglesia Católica. La parte de la liturgia de las horas, grandes santos y padres de la Iglesia, San Anselmo de Canterbury, Arístides, San Atanasio de Alejandría, San Agustín, grandes padres de la Iglesia, Basilio Magno, Clemente de Alejandría, ahí tienen citas de Clemente Romano, Cipriano de Cartago, Santa Catalina de Siena, San Gregorio Magno, la riqueza bimilenaria de la Iglesia, toda la tradición y la sabiduría, la riqueza bimilenaria de la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Todo esto es el contenido de nuestra fe, Catecismo de la Iglesia Católica. Y lo último, el nuevo directorio para la catequesis. Este es el contenido de nuestra fe y este es el cómo hacer llegar eso. El nuevo directorio para la catequesis, que fue elaborado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización durante el pontificado ya del Papa Francisco del año 2020. Directorio para la catequesis. Este es un material para los catequistas. Cómo hacer llegar este contenido en nuestros tiempos, adaptado a nuestros tiempos. Bueno, un poquito de lo que es la fe de la Iglesia, la autoridad de la Iglesia, con qué autoridad se enseña el catecismo y que la Sagrada Escritura es el resumen. Ahí están contenido toda la revelación. La Sagrada Escritura surge de la tradición, y de la tradición y la Sagrada Escritura es que surge lo que tenemos, la riqueza que hoy tenemos en la Iglesia, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Conociendo un poco lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica, la revelación en la Iglesia Católica, la autoridad
y conociendo un poquito más sobre el catecismo de la Iglesia Católica.